¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Anoche las autoridades reportaron un acumulado de 220.380 defunciones. Y hay que tomar en cuenta esto. La vacuna es simple y sencillamente una red que nos va a amortiguar en caso de que nos contagiemos. No nos va a dar de una forma severa, sino que nos va a amortiguar. La vacuna no es un muro, el cual ya estemos al 100% protegidos. Si nosotros no seguimos las recomendaciones de las autoridades, donde nos indican que tenemos que hacer un uso adecuado del cubrebocas, de estarnos lavando constantemente las manos y de tener una sana distancia, pues nuestra red, nuestra vacuna, no va a tener los efectos esperados y vamos a ser susceptibles de contagio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces hemos expresado esta frase, esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos problemas de salud, económicos, legales, morales, tenemos problemas sentimentales. Hemos acudido a Dios y la respuesta no llega pronta, la respuesta no llega de forma inmediata. ¿Y qué sucede? Nos desesperamos. Vamos a ver dos casos, hay muchos más, pero nos vamos a centrar en dos casos. ¿Hasta cuándo, Señor? En Génesis 12, a partir del capítulo 12, nos empieza a narrar la historia de la vida de Abraham. Abraham era un hombre muy rico, hagan de cuenta, el Carlos Slim de 1440 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla el hecho de que por interpósitas personas se toman malas decisiones. Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa que también le alcanza a los gentiles. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Recordemos que Lot era su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Es importante que recordemos los años de Abraham cuando sale. 75. Génesis 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será un hijo propio. Dios le está prometiendo que le va a dar un hijo, pero nunca dijo te lo voy a dar de forma inmediata. 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y aquí, bueno, le está haciendo ya más caso a su esposa que a Dios. Dios le había prometido un hijo. Y
fíjense, en aquella época las mujeres, cuando eran estériles, por medio de otra persona que estuviera embarazada, ya cuando iba a dar a luz, a las embarazadas las ponían en un travesaño y esta persona se ponía de rodillas y recibía al bebé. Era la forma de decir, este es hijo mío. Por eso en esta frase dice, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y quiero que pongan atención, Sarai, Abraham, Sarai, Abraham. Todavía hasta el capítulo 16 se les nombra por sus nombres originales. A partir del capítulo 17, en el versículo 5, a Abraham se le agrega una H y una A, y entonces, me equivoqué, y entonces es el nombre de Abraham, que quiere decir padre de multitudes, y en el capítulo 15 se le quita la Y a Sarai, queda Sara, y Sara quiere decir princesa. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Entonces, a esta fecha, ¿cuántos años tenía ya Abraham? Tenía 85. El Señor le había prometido un hijo, y ese hijo, el hijo de la promesa, se le iba a poner el nombre de Isaac. Agar tuvo un hijo que fue considerado el hijo de la carne, y su nombre fue Ismael. De Ismael descienden todos los árabes, de Isaac descienden los judíos. Y hoy estos medios hermanos, hasta el día de hoy, se siguen peleando. Hace apenas unos 7 o 9 días, los árabes lanzaron 130 misiles a Tel Aviv y la dejaron como queso gruyere. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años y pasaron 13 años más para que Abraham tuviera al hijo de la promesa, a Isaac. Y veamos, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes y sus caminos no son los míos. Y yo agregaría, y no nada más ni los pensamientos ni los caminos, sino también el tiempo. En Eclesiastés 3:11 nos narra, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, que realiza de principio a fin. Volvamos al origen. ¿Hasta cuándo, Señor? Y por una decisión, por Sarai, por haberle compuesto la plan a Dios, hoy han pasado muchos siglos y los medios hermanos se siguen peleando. Vamos a ver otra historia. Génesis 19:30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Recordarán que Dios manda a 2 ángeles para rescatar a Lot. Él vivía en Sodoma, iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y entonces los rescata. Y los ángeles le dicen, no vayan a voltear. ¿Y qué pasó? La esposa volteó y se quedó como una estatua de sal. Aquí la enseñanza que nos está expresando es que los apegos no son buenos. No debemos nosotros aferrarnos a los apegos. Y veamos el versículo 31. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Sarai le quiere componer la plan a Dios y hubo consecuencias. Aquí la hija mayor de Lot está tomando decisiones que no son
las correctas. Veamos el 32. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio luz a un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y las tribus de los moabitas y de los amonitas fueron una calamidad, les hicieron la vida de cuadritos al pueblo de Israel, por una decisión, por no tener paciencia, por no confiar en Dios. Salmo 6.3: estoy temblando de miedo, ¿y tú, Señor, cuándo vendrás? El tembloroso cuerpo de David hacía que su alma estuviera angustiada, lo cual es un ejemplo de los efectos sobre el estado anímico de la gente. ¿Ustedes en algún momento de su vida han sentido miedo? Yo sí. ¿En algún momento se han sentido con angustia? Yo sí he sentido la angustia. Este verso fue citado por Jesús cuando predice su muerte y está mencionado en Juan 12:27. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré: Padre, sálvame de este momento de sufrimiento. Hay otra traducción que expresa: en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así. Y lo comentábamos: ¿has sentido angustia? ¿Has tenido sufrimientos? ¿Te has sentido confundido? ¿En alguna ocasión le has dicho a Dios: oye, quítame este sufrimiento? David había sentido ya la mano de Dios en sus malas decisiones en su vida. Y fíjense, David como rey, como hombre de Estado, siempre por preservar al pueblo de Israel, por cuidarlo, siempre le consultaba a Dios como rey. Y Dios lo orientaba, Dios lo conducía, y David tenía éxito en todo. Todo su ser estaba sufriendo las consecuencias de sus errores. Él como rey siempre pidió consejo a Dios, pero como ser humano, como persona, como hombre, se iba por la libre y cometió muchísimos errores. Recordemos tan solo el de Betsabé y el de su esposo Urías. Su cuerpo había enfermado al punto que estaba clamando a Dios por sanidad. La enfermedad era tan grave que no podía sostenerse en pie porque sus huesos estaban temblorosos. Su alma estaba también en angustia. Decía que estaba turbada. Eso significa sin paz, sin tranquilidad, atormentada. Y no sé si ustedes, cuando han tenido problemas de salud, cuando han tenido problemas económicos o morales, sienten que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, se sienten atormentados. Su espíritu no podía estar bien tampoco, estaba al borde de perder toda esperanza. Por eso clama a Dios: ¿y tú, Señor, hasta cuándo? Su cuerpo, su alma y espíritu estaban padeciendo las consecuencias de su forma de vida. Por eso David pide a Dios clemencia. Siempre en la Biblia vamos a ver cómo actúan, cómo viven estos personajes, qué decisiones toman y cuáles son las consecuencias. Ahora diríamos en los tiempos de hoy: tu cuerpo te va a cobrar todos los excesos que tuviste en tu juventud. Dios siempre está presente sin importar cómo te sientas. La omnipresencia de Dios
y las manifestaciones de su presencia son dos cosas diferentes. Una es un hecho, que es la omnipresencia de Dios. La otra es a menudo un sentimiento, y aquí es en donde nos atoramos, aquí es en donde tropezamos y tenemos malas decisiones. Por ansiosos no esperamos que Dios actúe. Dios siempre está presente, incluso cuando no te das cuenta de Él. Su presencia es demasiado profunda para ser medida por una simple emoción. Sí, Él quiere que sientas su presencia, pero le preocupa más que confíes en Él que en lo que sientas. Vivimos por la fe, no por la vista, nos lo refiere 2 de Corintios 5:7. Vivimos por la fe, no por los sentimientos. Las situaciones que más estiran nuestra fe serán en esos momentos en que la vida se desmorona y Dios no se encuentra en ningún lugar. Y no sé si a ti te haya sucedido cuando has tenido problemas de salud, económicos, sentimentales, que sientes que tu vida se desmorona y piensas que Dios no te está acompañando. Esto le pasó a Job. En un solo día lo perdió todo. Perdió su familia, perdió su salud, perdió su patrimonio, todas sus posesiones. Luego, por 37 capítulos, Dios no dijo nada. Recordarán que Job es el primer libro que se escribe en la Biblia, que consta de 42 capítulos, y durante 37 Dios está en silencio. Y en nuestra vida, ¿cuántas veces estamos sufriendo, padeciendo algo y sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Cómo alabas a Dios cuando no entiendes lo que está sucediendo en tu vida y Dios está en silencio? ¿Cómo mantienes tus ojos en Jesús cuando están llenos de lágrimas? Haz lo que hizo Job. Luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Job 1:20. En alguna ocasión yo le preguntaba a un profesor judío por qué en el Islam las personas se hincan y ponen su cabeza en el piso. Y decía, es para demostrar que por encima de la razón está el corazón. Y si ustedes se fijan, efectivamente está más arriba el corazón que la cabeza. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón delante de Él. Entrega todas las emociones que sientas. Dile, derrama, entrega. Aquí no vemos el concepto pídele. Job hizo esto cuando dijo, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma está llena de amargura, debe quejarse. Job 7:11. Gritó cuando Dios parecía distante. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con íntima amistad? Y todos en nuestra vida vamos a tener un momento de apogeo, nos va a estar yendo muy bien. La gran mayoría de las personas cuando están bien se alejan de Dios. Muy pocos son los que están gozando de las mieles del triunfo y están teniendo una íntima amistad con Dios. Dios puede manejar tus dudas, puede manejar tu enojo, Dios puede manejar tu miedo, puede manejar tu pena, Dios puede manejar tus confusiones, Dios puede manejar tus preguntas. ¿A qué persona vas cuando la vida se pone difícil? Y en un porcentaje alto
Hay personas que recurren a un confidente, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un conocido, y le cuentan cómo se están sintiendo, las experiencias por las cuales están atravesando. ¿Qué le dices a ellos? Que también necesitas decírselas a Dios. Pero ¿qué pasa? Al confidente le contamos todo, pero a Dios nos acercamos a Él únicamente para pedir. No hay esa comunicación, no hay esa relación que debemos tener con Dios. ¿Cómo luce tu fe en Dios cuando atraviesas una crisis? ¿Por qué a Dios le preocupa más tu fe que tus sentimientos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos lo refiere Hebreos capítulo 11, versículo 1. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salvan a los que han perdido toda esperanza. Salmo 34, 18. ¿En alguna ocasión tú has estado en esta consideración? ¿Has sentido que estás perdiendo la esperanza por algún problema económico, algún problema de salud? Cada uno de nosotros experimentará pérdidas de un ser querido, pérdidas materiales. ¿Cómo sana Dios tu corazón roto? No superas una pérdida, y hay personas que se quedan estancadas en el duelo, que no lo pueden superar. No puedes pasar por alto, no te la puedes brincar, no puedes rodearla, no le puedes sacar la vuelta. Y si estás asustado de expresar emociones y rechazas pasar por ello, es donde te encuentras, donde te vas a quedar estancado. Dios se acerca a Él cuando te dueles. A menudo sientes que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de distancia, pero lo que sientes y la realidad a menudo no es lo mismo. Dios no está a 1.000.000 de kilómetros de distancia. De hecho, Él nunca ha estado más cerca. Recordarán esa historia en la cual va una persona con muchos problemas, clama al Señor Jesús, va por la playa pegado al mar y ve unas huellas y le reclama y le dice: yo he estado pidiendo porque me acompañes, porque me ayudes, y me has dejado solo. Y Jesús le contesta: esas pisadas que ves son mis huellas, porque yo te vengo sosteniendo. Dios se duele contigo. La Biblia dice que Jesús fue un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, y lo cita en Isaías 53, 3. El Señor Jesucristo lo masacraron, lo escupieron, lo vejaron. Él sí sabe lo que es dolor. Nosotros también pasamos por un momento de dolor, pero nunca como lo que Él sintió y sufrió. Cuando vienes a Jesús con tu dolor, Él entiende tu dolor. Dios es un Dios que ha sufrido y Él es un Dios comprensivo. Y fíjense, cualquier papá cuando ve sufrir a su hijo se angustia, se siente mal. No sé si ustedes alguna vez se hayan puesto a pensar en Dios como papá de Jesús, lo que habrá sufrido al ver que su hijo estaba siendo pues agredido de una forma terrible. Si Dios sabe lo que es el dolor, si Jesús entiende lo que es el dolor, son muy empáticos a lo que nos está sucediendo a nosotros. Juan 12:27, siento en este momento una angustia terrible, pero ¿qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia.
Él no se mantiene al margen. Dios te da una familia de apoyo. Fuimos hechos para dolernos en comunión. La solución llega entre los hermanos de la iglesia. Y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que Dios siempre se hace valer de nosotros para dar asistencia, para apoyar, para acompañar, para condolernos con nuestros hermanos. Dice 2 de Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores, que nosotros somos sus representantes. Entonces nos usa para que estemos siempre apoyando a las personas. Todos tenemos grupos en los WhatsApps y normalmente tenemos el grupo de la iglesia, y cuando alguien está atravesando por algún problema, invariablemente, por favor pido oración por tal o cual cosa, por favor pido oración por tal o cual circunstancia. Y los hermanos de la iglesia ayudan, colaboran, orando por esa necesidad. Dios prevé que nosotros estemos insertos en una iglesia para sentir ese acompañamiento, ese apoyo, esa solidaridad que viene de parte de Dios. Somos mejores juntos. Del libro de Romanos capítulo 12, compilé 3 versículos para dar una idea. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que están llorando. Versículo 5, versículo 10, versículo 15. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando entiendas y aceptes los propósitos de Dios. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y estarán de acuerdo conmigo que el acero no se templa con algodoncitos, ¿verdad? El acero realmente pasa por situaciones muy extremas y es moldeado con marro para que la pieza salga extraordinariamente bien. Padre bendito, gracias que este domingo nos está señalando que no seamos ansiosos, que no te compongamos la plana, que tú tienes el control de todo. Debemos demostrar que tenemos fe, que tenemos confianza en ti y que las cosas se van a dar de acuerdo a tu voluntad. Padre bendito, enséñanos. Padre bendito, guíanos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias y buenos días.